Comenzamos con las noticias más importantes del día, y es que diversas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones campesinas buscan generar presión para que el Congreso de la República derogue la llamada Ley Monsanto. Organizaciones sociales que conforman el colectivo Vida en Armonía mostraron su rechazo por el decreto legislativo 19-2014, conocido como la Ley de Vegetales o Ley Monsanto, por lo que exigen a los diputados del Congreso de la República a que deroguen el acuerdo porque pone en riesgo las cosechas de los agricultores que no podrán comercializar sus cultivos. Una expresión de la población a nivel del país en la cual exigimos al Congreso de la República la derogación total de esta ley. Además de esto, efectivamente, esta ley atenta contra los derechos de los pueblos indígenas, de los guatemaltecos y guatemaltecas, sobre todo el derecho a la vida, la seguridad alimentaria, y efectivamente estamos pidiendo al Congreso de la República que deroga esta ley lo más urgente, y efectivamente queremos también anunciar que hay diversas organizaciones del interior del país que también saldrán a defender, si es necesario, para que esta ley sea derogada lo más urgente posible. Para este martes se esperan acciones legales en la Corte de Constitucionalidad para que dejen sin efecto dicha ley, y realizarán un plantón en el Congreso de la República para que los parlamentarios den marcha atrás a la Ley de Vegetales. Estamos convocando a una movilización el martes al mediodía frente al Congreso a las 12, y que esta coalición por la vida está abierta a todos los guatemaltecos, guatemaltecas que quieran expresar su descontento, su rechazo a una ley que amenaza con privatizar la fuente de la vida en Guatemala, que es el maíz. ¿Sabe usted, en el caso de la canícula prolongada que causó serios problemas tanto a nivel nacional como centroamericano, uno de los departamentos de nuestro país más afectados por la pérdida de cosechas es Totonicapán? Este es el panorama que se observa en los campos de cultivo de maíz en los municipios de Totonicapán más afectados por la canícula prolongada, como lo son Santa María Chiquimula y Santa Lucía la Reforma. Los agricultores están sumamente preocupados, ya que en estos lugares los habitantes se dedican y sobreviven con sus cosechas familiares que anualmente realizan. Otro de los factores es que en el transcurso de los días recientes ha caído escarcha, por lo que está terminando de secar las pocas siembras que aún quedaron con un tamaño pequeño y no tienen carga de mazorca. Si esto continúa, se estima que un 75% de los cultivos se estará perdiendo. Como consecuencia, en el mercado, el precio del maíz, que estaba a 145 quetzales el quintal, este domingo ya se cotizaba a 200 quetzales el quintal y el grano está escaso. El problema también se ve reflejado en las ventas de tortillas. La cantidad ha disminuido. Ahora se venden 3 tortillas por un quetzal, cuando hasta la semana pasada se compraban 4 o 5 tortillas por quetzal. En este departamento, las lluvias continúan sin caer en varios municipios. Y la canícula prolongada, que degeneró en sequía en varios departamentos del país, ha generado el hecho de que el Poder Ejecutivo haya decretado estado de calamidad en varios departamentos del país. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, anunció que en los próximos días decretará estado de calamidad en 12 departamentos por la sequía que afecta al territorio nacional y ha generado pérdidas a más de 170,000 familias. Los departamentos afectados son los que conforman el corredor seco y están localizados en el nororiente del país. Según el mandatario, se necesitan alrededor de 500 millones de quetzales para combatir la crisis, de los cuales han identificado 160 millones provenientes del Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Al ser decretado el estado de calamidad, debe ser conocido por el Parlamento guatemalteco y aprobado de urgencia nacional, es decir, con 105 votos, para darle potestad al Ejecutivo a que reciba transferencias de distintos ministerios y realizar compras directas, sin realizar los procesos de licitación. En el plano internacional, pero siempre hablando de la canícula prolongada que afectó a toda la región centroamericana, ¿sabe usted? El Programa Mundial de Alimentos ha pronosticado pues una crisis humanitaria semejante a la ocurrida con el paso del huracán Mitch.
Alrededor de 2 millones de centroamericanos residentes en el llamado Corredor Seco, una franja que atraviesa Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, se encuentran en alto riesgo de perder sus cosechas y con ello su única fuente de alimentos, reconoció el director para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos PMA, Miguel Barreto. El funcionario señala que una sequía como la que afecta a la región impacta de manera directa en la mesa familiar, algo muy grave en hogares donde solo se tiene acceso a los alimentos que cosechan. A esto se suma la pérdida de ingresos por los estragos que la roya ha provocado en los cultivos de café, cuando para muchos campesinos la única fuente de ingresos es la recogida de ese grano. La gravedad de la situación se entiende mejor cuando se considera que por razones culturales, la alimentación de los centroamericanos gira en torno al maíz y al frijol. No existe una diversidad de dietas que permitan a los campesinos acceder a otro tipo de productos como las hortalizas, que mejorarían mucho su condición alimentaria o que puedan adaptarse al consumo de productos más resistentes a la sequía. La falta de lluvias también ha provocado un alza generalizada en los precios de los alimentos, algo muy grave para una población que depende de la insuficiente producción propia y que ha quedado sin el empleo temporal que es su única fuente de ingresos. Si esto no cambia, la región puede enfrentar una crisis humanitaria semejante a la provocada por el huracán Mitch, que asoló la región en octubre y noviembre de 1998 y que dejó cerca de 11,000 muertos. El funcionario del Programa Mundial de Alimentos informa que los cálculos iniciales de los gobiernos de la región apuntan a que por lo menos 2.5 millones de personas sufren directamente el impacto de la inseguridad alimentaria y que precisan ayuda a la brevedad. De llegar a una situación de emergencia, no tenemos en este momento una capacidad de respuesta, lo que podría aumentar los niveles de desnutrición aguda en los niños menores de 5 años, que son los más vulnerables, advierte Barreto, para señalar que mientras no se invierta en nutrición infantil, nunca se sacará de la pobreza a los niños que dentro de 20 años serán adultos y no estarán en capacidad de incorporarse al mercado de manera competitiva. Y oiga, un fuerte sismo azotó la región de California en los Estados Unidos, el peor sismo en el último cuarto de siglo en la región americana. El sismo de mayor potencia que ha sacudido el área de la bahía de San Francisco en 25 años causó este domingo que numerosas personas acudieran a hospitales. Además de incendios, daños a diversos inmuebles históricos y la interrupción del suministro de electricidad a cerca de 40,000 casas y negocios en la región de Wind Country, en el norte de California. El movimiento telúrico de magnitud 6 grados en la escala de Richter ocurrió a las 3:20 de la madrugada a unos 9 kilómetros de la ciudad de Napa, rompió tuberías de agua y gas y decenas de personas abandonaron sus casas en la oscuridad. Autoridades de Napa dijeron que entre 15 y 16 inmuebles quedaron inhabitables después del sismo y se limitó el acceso a otras estructuras. El departamento de bomberos de Napa informó de 87 personas heridas, entre ellas 3 en estado de gravedad, incluido un niño. Se trató del sismo más fuerte que se haya presentado en la zona de San Francisco desde el de Loma Prieta de 1989, que tuvo una magnitud de 6.9 grados Richter, añadió el Servicio Geológico de Estados Unidos. Las autoridades locales siguen inspeccionando posibles daños a infraestructuras y han cerrado 2 autopistas para evaluar su estado. Si bien los puentes del área de la bahía donde se encuentra San Francisco no parecen haber registrado daños, de acuerdo con la patrulla fronteriza de California. Las autoridades de la ciudad de Napa informaron también que el sismo causó daños estructurales a varios edificios, incluidos varios con valor histórico como el de la Biblioteca Goodman, el de la lavandería Sam Key y el de la Corte del Condado. Momento de la pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45 en domingo. Estamos presentando a las 8:45. Según me indicó, el 12.5% del territorio de Guatemala son granos básicos y el 2.5% es caña de azúcar. Y con ese 2.5% del territorio nacional ocupamos el tercer lugar en productividad a nivel mundial. ¿Y esto a qué se debe? La agroindustria azucarera ha invertido en investigación y desarrollo y hemos capacitado más de 93,000 colaboradores. Invertir en capital humano es invertir en productividad.
Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo. Estamos presentando a las 8:45. Vamos con las noticias. ¿Sabe usted? Gran consternación hay entre vecinos de una colonia en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Una familia fue masacrada en ese lugar. Un ataque armado adentro de una vivienda se registró la madrugada de este domingo en la 13 calle A, 20-40 de la colonia Caminal Cuyut 2, donde un grupo de personas masacró a 3 integrantes de una familia y amordazaron a 2 menores de 10 y 11 años de edad. No fue hasta 7 horas después que una de las menores con heridas cortantes en su cuerpo logró liberarse y salió a pedir ayuda. Fue cuando llegaron bomberos municipales a prestarle los primeros auxilios. Informaron a los paramédicos que en el interior de este domicilio, en las habitaciones, estaban más familiares, los cuales también habían sido agredidos. Lamentablemente, al ingresar los paramédicos, pues localizan a 3 personas, las cuales se encontraban fallecidas. Uno de ellos con heridas producidas con proyectil de arma de fuego, así también otra pareja, a la cual pues tenía golpes, las cuales le ocasionaron la muerte inmediatamente. Esto a consecuencia de haber sido golpeados con un objeto contundente. Familiares consternados llegaron a la vivienda donde identificaron los cuerpos de Inés Avidán de León Santos de 60 años, Verónica Rodas de 50, quienes tenían heridas de arma blanca, y Estuardo Alfredo de León Rodas de 26 años. Este último con una nota que dejaron sobre el cuerpo que decía: "Esto te pasa por no pagar piocha". Además, los presuntos responsables se robaron un vehículo propiedad de los fallecidos. Investigadores del Ministerio Público llegaron a la escena del crimen a recabar las primeras pesquisas para dar con los presuntos responsables. Usted, en el departamento de Huehuetenango, 3 presuntos delincuentes fueron linchados por la población. 3 hombres fueron linchados la madrugada de este domingo en manos de una turba en la comunidad La Miona, municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, quienes fueron localizados a la orilla de la carretera completamente calcinados. La turba los vapuleó, posteriormente les rociaron gasolina hasta quemarlos. Desafortunadamente, las autoridades de gobierno no lograron mediar la tensión, ya que los agentes de la Policía Nacional Civil rescataron los cuerpos en horas de la mañana, acompañados de fiscales del Ministerio Público. Por su parte, los familiares señalaron con repudio que las víctimas se dedicaban a vender productos de consumo diario y exigen que se haga justicia. Los mataron, los acusaron injustamente. Los mataron, los quemaron. Pedimos nosotros que se haga justicia con esa gente, porque que se haga justicia y sean apresados. Dice la palabra de Dios que ningún humano puede quitarle la vida a otro humano. El viernes se fueron temprano, salieron a las 7 de la mañana con el propósito de ir a vender productos. Y ya no regresaron. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la cabecera departamental de Huehuetenango para la necropsia correspondiente. Mientras tanto, el proceso de investigación iniciará por el Ministerio Público. Aunque los casos de linchamiento se han incrementado en el departamento, las autoridades de gobierno no han presentado estrategias para contrarrestar estos hechos. Desde Huehuetenango, reporta para Canal Antigua, Haroldo Mateo. Quiero contarle que un narcolaboratorio fue destruido en Chimaltenango. Eso sí, hubo una balacera. Agentes de la Policía Nacional Civil desmantelaron un narcolaboratorio clandestino en la aldea Chicazanga del municipio de San Andrés Itzapa del departamento de Chimaltenango. Los presuntos delincuentes, al verse descubiertos, dispararon en contra de los uniformados, quienes repelieron el ataque, dejando a una persona fallecida, identificado como Juan Emilio López Unún, de 40 años, quien quedó con un arma de fuego en la mano y varios cartuchos útiles. Entre lo decomisado hay documentos de identificación de personas de nacionalidad mexicana y 2 pases de permiso temporal entre México y Guatemala, varios toneles para almacenar químicos, depósitos de agua que se utilizan para el enfriamiento de la droga sintética, 6 calderas para procesar los estupefacientes, además de un revólver calibre 38 milímetros con varias municiones. Fiscales del Ministerio Público embalaron las armas de fuego y resguardaron el lugar para determinar a qué estructura criminal de narcotráfico pertenece el narcolaboratorio y recabar datos de investigación.
Hasta aquí con las noticias, lo dejo con el resumen de la semana a las 8:45, luego Este-Oeste con Enrique Godoy García Granados, mañana muy temprano Elsa Mariana García y Mario Rosales con las noticias a las 6 a.m. A la 1 p.m. será el turno de Michelle Mendoza y Carolina Quiñones. Yo tendré el gusto de acompañarle a usted a las 6 p.m. junto con Ana Lucía Mazariegos. Mi nombre, Juan Carlos Sandoval, le deseo a usted que tenga una noche y un fin de semana muy hermoso. Estamos presentando. Buenas noches y bienvenidos. Hoy domingo a las 8:45, 24 de agosto. Es un gusto estar con ustedes. Bienvenida Claudia Méndez Arriaza. Bienvenido Juan Luis. ¿Cómo están? Buenas noches. Contento de estar de vuelta. Paola Hurtado, ¿cómo está usted? No es que sea chismosa, pero Pedro estuvo contándole y duplicándole los días de vacaciones. Decía que llevaba como 3 semanas de vacaciones. Solo viene. Cuando apenas me tomé 2 semanas, Filip Chicola. Gracias por acompañarnos. Yo ya llevo como un mes aquí con ustedes, cubriendo vacaciones y todo. Ajá. Que nunca te has ido a ese lugar. Por eso lo digo. Yo creo que si hacemos un conteo de las vacaciones colectivas. Tú has trabajado más que todo. Pero que alegre. No, pero siempre me gusta acompañarlos. Bienvenido, mucho de qué discutir en esta semana, por supuesto, como todas las semanas, una llena de información en Guatemala y con muchos hechos que prever también para la semana siguiente. ¿Cómo quieren que arranquemos el día de hoy? ¿Quieren que hablemos de... ¿Fue el hombre de la semana o acaso no lo fue? A ver, Filip Chicola. ¿Y por qué me preguntas a mí? ¿Fue o no fue la visita de Rafael Correa, esa presentación suya en el foro de Esquipulas que requirió que el hotel en donde se estaba presentando abriera más y más salones para que pudieran pues ubicarse todas las personas, más de 5,000 que llegaron a escucharlo? Incluso hubo salones contiguos que hubieron de habilitarse, que hubo de habilitarse, es lo correcto decir, con pantallas para que pudieran escuchar lo que tenía que transmitir el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien ustedes ven en las imágenes y que sus palabras generaron una... Pasiones, sí, creo que es la palabra. Abierta pasión entre muchas personas que se declaran reales seguidoras suyas y muchas otras personas que lo ven prácticamente como el engendro de Satanás, que lo ven como un seguidor de las políticas del expresidente venezolano Hugo Chávez, pero que en términos reales hay una gran diferencia entre el señor Correa y entre el señor Chávez. La suya es una economía, la de su país, es una economía próspera, creciente, que no ha cesado de crecer. Hay unas inversiones gigantescas en materia de infraestructura. Ecuador nunca había estado mejor comunicado que en este momento. Ecuador, por supuesto, vende a mejor precio su petróleo también, pero tiene un salario mínimo bastante más alto que el que tenía cuando llegó el señor Correa, el cual, por decirlo de otra forma, se encuentra poco más o menos a la altura del salario guatemalteco. $340. Y él hablaba de un salario, entre las muchas cosas que dijo, él hablaba de un salario justo. Es un salario que le permite a las personas salir de la pobreza en base a su puro ingreso. ¿Qué les parece si arrancamos discutiendo respecto a por qué genera tanta pasión el señor Correa en Guatemala y por qué se logra que en mucho tiempo no se había conseguido eso, un salón se llene con la presencia de un presidente latinoamericano en Guatemala? Yo quiero empezar con una característica de él que todos la habremos notado seguramente, y es la calidad de orador que él tiene. Es un hombre que se impone en un escenario, que cuando empieza a hablar capta la atención y la logra mantener por las casi 2 horas que habló en el hotel. Y tiene una tonalidad en que, sin parecer que está dando sermón, logra convencer. Yo creo que en ese público que hablaba Juan Luis, aparte de los que lo admiran y los que no están de acuerdo con él, habrá habido convertidos, gente que tenía una opinión tal vez neutra con respecto de él y después de oírlo hablar habrá salido convencida o al menos con simpatía hacia él. Creo que a partir de su experiencia como catedrático universitario, que Claudia me lo recordaba, el dominio que tiene de la materia fuerte de él, que es el área económica, la experiencia que da ser un gobernante y la personalidad de él y su carisma tienen mucho que ver en ese discurso encendido que él dio aquí en Guatemala. Yo quiero comentar sobre lo que dice Paola, porque justamente lo conversábamos y mientras lo escuchaba, a mí me recuerda más a un catedrático
que al tipo de orador político al cual estamos acostumbrados acá en Guatemala. Ya Pero se es ha fogoso hecho, como para ser un catedrático. te voy a decir algo, ya se han hecho estudios sobre esos oradores fogosos y se ha descubierto que están, digamos, la popularidad o la moda del orador fogoso viene en caída y que el público latinoamericano por lo menos se está acostumbrando más al tipo de orador que tuvimos en Correa, al menos en su salón, ¿verdad? En su salón parecía un catedrático que va con láminas, con una presentación que se exhibe en la pantalla, y cuando él habla, por ejemplo, de los índices del salario, cuando él habla de los índices de desarrollo humano, muestra también cómo ha avanzado y evolucionado Ecuador en el índice de Gini, se auxilia de láminas. Te recuerda a un profesor que está hablando ante su clase y ahí están las láminas para que tú observes lo que él está diciendo. Que la gente no las ve porque es esa pantallita transparente que tenía frente a él que le iba sirviendo de guía para ir viendo los temas que iba tratando. Ajá. Y si tú lo comparas simplemente con el orador que le precedió, no hablo de Otto Pérez, sino hablo de Vinicio Cerezo. ¿Cómo fue el discurso de Vinicio Cerezo? Encendido. El de Vinicio Cerezo fue fogoso, fue aquel tipo de discurso que aún va subiendo de tono y claro, el contenido de Rafael Correa era el que lo hacía un discurso fogoso. ¿Por qué se vuelve el discurso más atractivo en mucho tiempo pronunciado en Guatemala? Yo creo que hay que ver un poco lo que Hegel llamaba el espíritu del tiempo. Y yo creo que toda esa pasión que generó Correa aquí en Guatemala es un reflejo del espíritu del tiempo en el mundo de las ideas. Y es que hoy estamos viviendo un periodo en la historia en que las ideas que están teniendo aceptación en el debate académico, intelectual y del debate político, son ideas más de carácter progresista, más de carácter reformista, más tirando hacia lo que se conocería un poco en el pensamiento político como a la izquierda. A diferencia de los años 90, que fue un periodo en que fue un caldo de cultivo para ideas más de carácter conservador y liberal clásico. Cuando uno ve el sustrato del discurso de Correa, realmente lo que genera todas estas pasiones o lo que generó toda la discusión posterior fue temas como el hecho de que él haya venido y haya iniciado su discurso hablando de que la economía ecuatoriana ya no se debe a las élites, sino se debe al pueblo. Lo cual, a ver, si entramos a ese debate, es irreal hablar de que ya no hay élites en Ecuador, pero lo que él está diciendo es, miren, la élite tradicional ya no manda en mi país, ahora manda alguien más. Después de eso, cuando pone tanto énfasis en la participación pública en los proyectos de explotación de recursos naturales, pues construye sobre ese argumento. El tema de los programas sociales, el tema del carácter subsidiario del Estado en materia de educación y de salud. O sea, él viene básicamente a presentarnos un modelo de carácter más social progresista y que tiene mucha cabida hoy en el mundo de las ideas, porque ese es el espíritu de la época que estamos viviendo. Eso es lo que dicen todos los indicadores. Todo el pensamiento de América Latina en su conjunto hoy se está volviendo más atractivo a ese tipo de ideas, y entonces por eso es que vemos que a Correa casi que lo sacan cargado en procesión después de su discurso. Algunos, Filip, algunos, porque Juan Luis está preguntando qué lo hizo fogoso. Yo te digo una frase que lo hizo fogoso de principio. No, ¿qué lo hizo atractivo? Bueno, o que despertó, digamos, acá las reacciones. Hay una frase que dice en los primeros 5 minutos de su discurso, donde dice: despertamos de la oscura noche del neoliberalismo. A ver, me parece que eso no va a provocar... Desde el momento en que empieza saludando a Arben, señores, y a Rigoberta Menchú, este señor abre un discurso de por sí ya que iba a generar esa chispa. Hablemos de Rigoberta Menchú. Álvaro Arzú canta y le dedica su canción a Rigoberta Menchú, y el asunto se convierte en una cuestión así como de broma o de gracia, pero no despierta la pasión que sí despierta el señor Correa. A mí me parece que Correa tiene varios elementos que lo hacen verdaderamente un tipo muy atractivo. En primer lugar, él ha tenido éxito en su país. Él le dio la vuelta completa a la situación de un país que era enormemente inestable, enormemente voluble, se cambiaba de presidente con mucha frecuencia, había muy escasa estabilidad y el país pues sufría mucho en términos económicos. Él viene a gobernar, logra ser reelecto ya en 2 ocasiones, consigue una votación gigantesca para instalar una asamblea constituyente que describe o que dicta más bien una constitución totalmente nueva en el Ecuador, y aunque mantiene lo que yo pienso que es un discurso, a ver, es que yo
yo creo que son ejercicios de retórica. Por ejemplo, esto de salir a decir que ahora la economía ecuatoriana se debe ya no a las élites, sino a las mayorías. Cosas como esas que pueden ser dichas, digamos, de manera bastante artificiosa o de manera muy fogosa, muy como que hace muchas luces en el cielo, pero que en términos reales es la nueva justicia. Esa frase es el desarrollo es la nueva justicia. Pero el señor en realidad lo que ha logrado es un crecimiento de la economía. Las élites ecuatorianas lo que más quieren es que el señor Correa permanezca en el poder y ojalá que se vuelvan, piensan ellos, a plantear a las elecciones en el próximo 2017 porque no les había dado nadie un periodo de tanta estabilidad como se las está dando él. La otra cosa que me parece a mí que pone en duda, digamos, yo no dudo que él sea un hombre de izquierda, que él plantee más un discurso de izquierda porque le da un papel más relevante al Estado del que le suele dar la derecha. Pero yo no lo veo enteramente izquierdista. Por ejemplo, cuando él sale a decir, ¿cómo vamos a ser pordioseros durmiendo sobre un costal de dinero? Es decir, no explotar nuestros recursos, no explotar los recursos hídricos o los recursos, por ejemplo, petroleros. Pero él dice una cosa concreta, las hidroeléctricas están mejor construidas por el Estado que por el sector privado. Y también dice, el petróleo, no es posible que el Estado gane que la relación sea 1 contra 4 en términos de utilidades. Hay un tema que a mí me hubiera gustado que él abordara y no lo abordó. ¿Cuál? Que es la regulación del convenio 169 de la OIT en Ecuador. Claro, porque el 169 en Ecuador es el paradigma de lo que sí es ese convenio, lo que es el espíritu de consulta. Él no ha permitido es un derecho que los de veto. pueblos indígenas veten los proyectos que a él le interesa que se desarrollen porque cree que le traen beneficio al país. Es un proceso participativo de discusión. Pero también es cierto, Philip, que él dice, se ha terminado con esa idea, con esa especie de paradigma de que solo el sector privado podía construir o que todo tenía que hacer el sector privado. Claro. El Estado también puede hacer cosas. Bueno, también lo que propone sobre educación es que su modelo de educación creo que tiene que estudiarse y evaluarse mucho más. Salimos a preguntar qué piensa, digamos, las personas que son representantes del pensamiento neoliberal o libertario, o por lo menos críticos de la gestión o de las ideas de Correa. Correa propone la gratuidad a nivel universal y habla durante su discurso de cómo los maestros, desde que deciden estudiar magisterio, empiezan a recibir un salario de parte del Estado. Es decir, no les importa si la carrera va a ser de 1 año, 2 años, 3 años o 5 años, que ellos ya son empleados estatales. Tengo entendido que si bajan su nivel de notas son expulsados completamente del programa. Y él provoca, digamos, ese tipo de oposiciones, porque no todos están convencidos que la gratuidad universal es el único camino para dotar a un pueblo o a una ciudad o nación, como le quieran llamar, de educación. También habló, y si no escuché mal, de 8,000 ecuatorianos becados en el extranjero que van a regresar al país a aplicar todos los conocimientos. Tiene que ver con un tema que nosotros abordamos también esta semana en Contrapoder sobre nuestro sistema de becas. Pero miren, esta discusión va a quedar coja, sobre todo para los que no simpatizan con Correa, si no tocamos el tema de la prensa. Porque yo vi que las reacciones también más virulentas contra él tenían que ver, yo lo llamo así, esa intolerancia de él y ese ego que le impide. Él tiene un carácter autoritario. Ese mismo carisma que le vemos como orador proviene de un tipo que es pagado a sí mismo, un tipo con un ego muy bien cimentado y también poco tolerante a las críticas. Tan poco tolerante que tiene en proceso algunos diarios en su país porque no le han cubierto el otorgamiento de un doctorado honoris causa o no le acompañan en algunas giras o simplemente difunden algo que no le gusta a él el tono. Pero aunque yo no soy del todo simpatizante, a mí él me convence como orador. Como mandatario, yo puedo tener algunas cosas que me gustan de su gobierno y otras que no. No me gustaría trabajar bajo un sistema como el suyo como periodista, pero sí reconozco por conversaciones que he tenido con colegas ecuatorianos periodistas que él ha elevado el nivel de la prensa ecuatoriana y los ha obligado a profesionalizarse. Nosotros en este set no podríamos en Ecuador, después del periodo de gracia que esa ley mordaza que le llaman estableció, salir en cuadro contribuyendo a crear opinión pública si nosotros no tenemos un título universitario, por ejemplo. Él subió el nivel de la comunicación. ¿Qué es la parte positiva? La parte negativa es que te pongan una veeduría de la información. Que
que es un cuasi censor moderno. Como censor. A mí pero no me parece solo tan es positivo una lo ley del de título. censura. A mí no me parece tan positivo lo del título, pero esto da para otro tipo de discusiones. Creo que lo que me parece positivo y lo que los periodistas ecuatorianos comparten e incluso muestran ya los números es la ley que aprueba. Abre también las puertas para que cualquiera que se sienta afectado por una publicación de prensa pueda ir y demandar penalmente. Tengo entendido que hasta el año pasado estuvo recientemente alguien que fue vocera de él. Habían una relación de 47 demandas. 2 eran de funcionarios, 45 de civiles, claro, que se sentían agredidos por la prensa. Pero eso también es una manera de parte del gobierno de justificar su ley y su intento de sí, claro. Sí y no. Sí, sí y no. No del todo. O tú te opones completamente a que un civil se sienta en la libertad de ir a un tribunal y decir... Pero en Guatemala tienen absoluta libertad de ir. Pero penalmente, Juan Luis. No, penalmente no, sino por medio de un procedimiento que es el que la Constitución manda en el país. Ahora solo respóndeme un sí y un no. ¿Funciona ese procedimiento? En Guatemala funciona muy poco. Hay que fortalecerlo. No funciona muy poco. Hay que fortalecerlo. Sí, habría que fortalecerlo. O sea, yo siento pero yo tampoco ley estaría de acuerdo con que se fuera, por ejemplo, un procedimiento penal, claro, como está la ley de libre, yo creo que la ley de libre emisión de pensamiento de Guatemala es de las grandes joyas de salvaguardas de derechos y libertades que tenemos en este país. Sí, se cumple. Su mayor debilidad es que los procedimientos para impugnar el tema de calumnias y de difamaciones todavía son muy débiles. Pero todo lo que tiene que ver con la protección al ejercicio del derecho me parece genial. Y con la instauración de un tribunal que esté integrado no solo de manera judicial, sino de manera ciudadana también. Eso yo quería terminar con un último comentario. Ajá. ¿Qué elementos tiene en común la Venezuela de 1998 y el Ecuador del 2003-2004? Y es alta volatilidad partidaria, enormes niveles de corrupción, estados con serias presiones fiscales, estados o enormes casos de conflictividad y de ruptura del tejido social, presidentes débiles, conflicto por la explotación de recursos naturales y unas élites dominantes avasalladoras. Pareciera... ¿Se parece a quién? Se parece, pero a ver. Solo es cuestión de tiempo. Digamos que le fue... ¿Cómo decirlo? No lo sé. Yo siento que Rafael Caldera y Carlos Pérez en Venezuela y Abdullah Bucaram en Ecuador. Y el señor Noboa. Pero le fue mucho mejor, en todo caso, a Ecuador de lo que le fue a Venezuela. No es el momento. Es que lo mejor que le pudo... No, lo mejor... tipo académico, el otro era un militar. Lo mejor que le pudo haber pasado a Rafael Correa es que se le muriera Hugo Chávez. Eso yo creo que hay que... No, pero creí que estabas comparando, pero es que comparando con la actualidad. Con la actualidad tiene poco en común. No, pero es que las condiciones de la Guatemala hoy del 2014 se parecen muchísimo a las condiciones del Ecuador 2002 o de la Venezuela del 99. Y mientras la presión social derivada y de los números que hemos visto las últimas 2-3 semanas sobre el tema económico aumente, yo creo que ese caldo... ¿O no te incomodó el discurso de Correa? Cuando saliste de escucharlo, ¿qué sensación te dejó? Bueno, había ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo. Hay cosas que le cuestiono. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. En este segundo segmento de hoy, domingo a las 8:45, hablamos de la conflictividad que se dio esta semana en el área de las Verapaces, en Alta Verapaz específicamente. Vimos que hubo desalojos en una finca, propiedad de una hidroeléctrica. Vimos que hubo también capturas y protestas de la gente que protegía a sus líderes aprendidos por casos de robo de energía eléctrica en Erguate, en conflictos con una distribuidora de energía. Y finalmente, al término de la semana, también se registraron protestas por los damnificados por la hidroeléctrica de Chitzoy, que están reiterando su petición de que les provean de servicios, entre estos de energía eléctrica, que les doten de viviendas y que el Estado les resarza económicamente. Todo en las Verapaces y las tres relacionadas de una u otra forma con generación de energía. ¿Quién comienza de mis compañeros? Bueno,
A ver, Philip, a mí lo que me sorprende es cómo la conflictividad pareciera que tiene oleajes territoriales. Porque hace 2 meses... Todo era Huehuetenango. Todo era Huehuetenango, la zona de Santa Eulalia, las Huistas, se tuvo el conflicto ahí en la franja transversal del norte, pues esa zona parecía que estaba a punto de estallar. Hoy se concentra en la zona de Chisec, Raxujá, ahí al norte de las Verapaces, y pues como les digo, a mí me parece interesante que pareciera que los conflictos, en lugar de ser esfuerzos dispersos que van levantándose en diferentes zonas del país, pareciera que es un oleaje. Hace 1 año más o menos eran 4 o 5 municipios en San Marcos, entonces no sé, me parece algo que hay que analizar. A ver, ¿te hace sospechar que pueda haber, digamos, un plan detrás para poner en marcha estas protestas? No sé si catalogarlo expresamente como un plan, pero sí, por ejemplo, se ve que hay esfuerzos más coordinados territorialmente para levantar protestas, para llevar a cabo invasiones, para oponerse a ciertos temas particulares, y eso es lo que a mí me hace dudar acerca del carácter espontáneo de muchas de estas expresiones de conflicto, porque ¿por qué? Pero mi pregunta siempre es ¿para qué? O sea, así como me cuesta entender, y no le encuentro lógica, a que una comunidad que no tiene energía eléctrica se oponga a la hidroeléctrica precisamente porque no tiene energía, también me parece irracional, y no lo entiendo, cuando me dicen que hay una oposición organizada para crear conflictividad, porque lo puedo entender y hay muchos indicios, pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué se benefician? Razones hay muchas, porque ¿cuál es una de las grandes constantes de estos conflictos? No necesariamente son las comunidades aledañas o directamente participantes del proyecto las que se oponen. Generalmente son comunidades de círculos concéntricos más extremos. Número 2, una de las denuncias es que muchos de los promotores del conflicto vienen de afuera, o no necesariamente son comunitarios, o no necesariamente son personas que viven en esos territorios. Entonces, esas 2 variables, además de ese oleaje territorial que les mencionaba, es lo que me lleva a mí a decir, bueno, yo no sé si hay un proceso ahí de instrumentalizar la protesta social y de encontrar como ciertas banderas territoriales y decir, bueno, hoy va a ser la hidroeléctrica en Santa Eulalia, hoy va a ser Santa Rita, hoy va a ser el tema de Chixoy, justo cuando se está discutiendo todo el tema del resarcimiento de Chixoy y demás. O sea, me parece que hay muchas variables que me llevan a cuestionar ese carácter espontáneo. Yo lo que encuentro, yo lo que encuentro más relevante, más allá de la espontaneidad o inducción de este tipo de protestas y de desórdenes, es la enorme debilidad que expresa el Estado, que termina traduciéndose en esta clase de conflictos. Es decir, ¿por qué tienen que ser las empresas privadas, empresas hidroeléctricas, las que tienen que llegar a sentarse a discutir con las comunidades que están en los márgenes de los ríos en donde se va a construir? ¿Por qué tienen que llegar ellos a negociar la aceptación de parte de la comunidad? Ese es un papel del Estado. ¿Por qué tiene que producirse en términos reales durante tantos años una desatención a una demanda que es, pues, correcta de parte de quienes fueron afectados por la instalación de la hidroeléctrica Chixoy, y permitir que lleguemos hasta esta fecha? ¿Por qué el Estado se ha desentendido de esa clase de... Porque el Estado no existe ahí. Porque, por ejemplo, tanto el negocio de la hidroeléctrica o la generación eléctrica como de la explotación de recursos minerales son probablemente los negocios que se adentran en las entrañas más profundas del país. Y cuando la empresa llega a esos niveles tan profundos donde el Estado nunca ha existido, literalmente se enfrenta al desnudo, o entra en una competencia al desnudo. Es terrible que el Estado no exista ahí. Y a mí me parece, solo puedo decir una última cosa, que me parece que pone por lo menos una banderilla en el toro este señor Correa cuando dice que en general las hidroeléctricas estarían mejor construidas por el Estado que por manos privadas. Piensen ustedes, los ríos son propiedad del Estado. Las aguas de los ríos son propiedad del Estado. En términos reales, las hidroeléctricas no pagan ninguna plata por estar haciendo uso de esos recursos públicos. Yo, en cambio, mi comentario sí va más sobre la línea de lo que comenta Juan Luis. Philip, no es la primera vez que nosotros escuchamos las sospechas sobre quién pone el fuego, quién mueve a los manifestantes, quién organiza qué o qué, los tiempos,
los territorios son los que se levantan. Y sin embargo, nosotros hasta el día de hoy no contamos con investigaciones concretas de parte del Estado, que debiera hacerlo, porque si existe toda esta organización detrás, debiéramos tener una respuesta clara y concreta para poder afirmarlo y no verlo, digamos, como una especulación. Pero ¿por qué ahora en Alta Verapaz? ¿Pero por qué antes en Huehuetenango? ¿Pero por qué 3 meses atrás en San Marcos? No hay respuesta sobre eso. Y lo que yo veo es, en relación a lo de Chixoy, existe un acuerdo a partir de 2010. Y existe sobre todo una crisis que le toca vivir al presidente Otto Pérez Molina a raíz de las restricciones que impone Estados Unidos, precisamente por el caso de Chixoy. Y uno dice, ¿dónde está ese sistema de diálogo? ¿Dónde está esa comisión presidencial que debe atenderlos? Porque si el Estado estuviera funcionando, si esa comisión trabajara y atendiera cuáles son las peticiones, y si el sistema de diálogo recogiera exactamente cuál es el pulso y cuál es el palpitar de lo que ocurre en cada territorio, la historia sería muy distinta. El Estado se muestra completamente débil, y mientras el Estado se muestre completamente débil, podrán venir a organizarlos o no podrán venir a organizarlos. Podrá surgir de manera espontánea, pero esta va a ser la historia de nunca acabar. Y lo más triste, con esto concluyo, es que no hay un liderazgo de parte del presidente Otto Pérez Molina, que uno mire que él asume, este es el problema de Guatemala, yo me siento y yo le voy a dar seguimiento, yo voy a atender qué es lo que está ocurriendo allí. También me pregunto si los candidatos que están ahora en primera fila para esa carrera presidencial de 2015, ¿qué piensan de esto? ¿Cuál es la opinión de ellos, de ellos sobre esto? ¿Qué piensa, por ejemplo, Sandra Torres de lo que acaba de decir Juan Luis? Los ríos son del Estado y por ende no puede venir una empresa privada. No, sí puede venir, pero mediante ¿Bajo qué condiciones? Mediante una concesión. ¿Y bajo qué condiciones en términos reales? ¿Qué piensa Alejandro Sinibaldi sobre eso? En ese ¿Cómo momento responde Manuel Valdizón? Miren, no sé si ustedes han notado que siempre que hay conflictividad aparece mi estimado Miguel Ángel Valcárcel, porque le tengo mucho aprecio, pero yo creo que su figura como comisionado del diálogo nacional ha sido fallida. No tanto por él o por sus capacidades, sino porque hay una imposibilidad de dialogar en estas circunstancias. Tú hablabas de Chixoy, quita Chixoy, hay 2 conflictos más, hay Santa 11 Rita. Policías heridos, hay 10 armas de fuego extraviadas que Codeca. se quedó la comunidad, está Codeca, hay robo de energía eléctrica, hay oposición a la hidroeléctrica, hay ocupación en terrenos de propiedad de una hidroeléctrica. O sea, quitas Chixoy, de todos modos quedan 2 grandes focos. Y la posibilidad, o lo que ha intentado el gobierno en estos 2 años y medio a través del diálogo, es obvio que no ha funcionado. El modelo de diálogo tal cual lo tenemos concebido es inviable. Acá estuvieron el lunes conversando con Quique y conmigo el señor secretario ejecutivo del CUC y también recuerden ustedes quién estuvo de parte de las hidroeléctricas, Luis Velázquez, el exministro de Economía. Él venía a hablar en nombre de Santa Rita. Yo lo que encuentro es en esta mesa una imposibilidad de diálogo. Se pueden escuchar sus posiciones, pero no hay una posibilidad. Ellos están cumpliendo con la ley y ellos están en desacuerdo que no se escuchen a las comunidades. Veamos una variable más que también se replica en estos conflictos. Yo diría que de un año, tal vez un poquito más para acá, se ha visto una respuesta sistémica del Estado para atender el problema del robo de energía. Y eso ha ido por la línea de tratar de capturar a responsables, de identificar a las redes que llevan a cabo estas operaciones, tratar de salvaguardar la seguridad física de las cuadrillas de reparaciones, de cobros de la empresa y demás. ¿Y qué estamos viendo? En Huehuetenango, en gran medida, los conflictos en mayo vinieron asociados a la retención ilegal de un grupo o de una cuadrilla de trabajadores de Nerhuati. Sí. Ahora estamos viendo que también hay uno de los conflictos en Raxujá, está asociado a defender a líderes acusados de robar energía. En San Marcos, cuando el Ministerio Público, también creo que fue en marzo o abril, lleva a cabo una serie de órdenes de captura, pues también se genera un levantamiento popular. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? También, cuando el Estado trata de atender un fenómeno abiertamente ilícito y criminal, pues hay un carácter preinsurreccional de parte de las comunidades
de defender a actores que están cometiendo actos abiertamente ilícitos, y que cuando el Estado ha tratado de llegar y decir, mire, es que usted no puede desconectar el cablecito y conectarlo directamente al contador, o tratemos de encontrar alguna solución, la posición de estos actores es decir que no, la energía tiene que ser gratis, hay que nacionalizarla. ¿Dónde está la respuesta de la Fiscalía que se creó especializada específicamente para esto? Entiendo que llevan 50 y tantas órdenes de capturas ejecutadas. Pero cada orden de captura genera este tipo de protestas. Y ahí es donde vemos un poco ese carácter evolutivo de la conflictividad social, porque ahora la conflictividad social está haciendo una reacción a esas medidas que básicamente han sido dos. La primera medida ha sido tratar de detener por la vía de la acción coercitiva del Estado el robo de energía y de salvaguardar la integridad de las cuadrillas de cobro y de reparaciones. Pero número dos, en aquellas comunidades en donde se ha cerrado el acceso a la empresa, Energuate y demás, pues mucha de la solución ha sido bajemos el switch o cortemos la energía porque yo no puedo garantizar la estabilidad del servicio en esas condiciones. Y dejar a la población sin energía. Y entonces cuando hay una ofensiva para atender ese fenómeno, estamos viendo que otra vez el país nos vuelve a levantar. Sí. Hace 2-3 años ahora, empezó... ¿dónde ven ustedes al liderazgo político frente a un tema de este tipo? Es que simple y sencillamente no existen. Pero, digamos, a Manuel Valdizón ustedes no lo ven abordando este tema. Al presidente Pérez Molina no lo ven abordando este tema. A Sandra Torres, a Alejandro Sinibaldi. A ninguno de ellos les interesa meterse con esta clase de asuntos que son tan espinosos y conflictivos. ¿Recuerdan la encuesta que discutíamos hace una semana? Más del 60% de la población se opone a proyectos mineros y más del 60% de la población cree que son incorrectas las medidas de represión de las fuerzas de seguridad ante la oposición. Solo con esos dos indicadores ellos deberían saber cómo moverse en esas aguas agitadas. En términos generales, a mí me parece que lo que tenemos aquí es una gran ausencia de liderazgo político. Vuelvo a preguntar otra vez, yo sé que este ha sido el tema, pero ya dijimos que Correa es el hombre de la semana. ¿Vemos en el panorama de aspirantes a la presidencia a un émulo o alguien que pueda parecerse, por ejemplo, a Álvaro Uribe, por poner a un político de derecha, o a un Rafael Correa? Pues, pero no nos gustaría alguien que le diera un cambio al país. Sé que debemos irnos al corte, pero no estoy de acuerdo con que esperemos que venga un tipo de Álvaro Uribe, otro como Rafael Correa. Realmente lo queremos y lo necesitamos. ¿Queremos que el país siga igual? Yo quiero líderes propios con características propias. Yo quiero líderes propios. Yo creo que aquí como país nos tenemos Esa es la respuesta que van a dar todos los candidatos. Aquí como país nos tenemos que plantear un pacto por los recursos naturales, porque no podemos seguir viviendo en estas condiciones. Tenemos que reconocer que somos un país rico en recursos naturales, que es válido y legítimo su explotación con fines de lucro, y que también es necesario diseñar modelos que permitan beneficiar a más cantidad de personas de esa explotación de recursos, fortalecer al Estado, fortalecer a los poderes locales. Y todo eso tiene que venir en un paquete. Pero para que eso ocurra nos tenemos que sentar a la mesa. Y aquí el gran problema que hay es que, a ver, cuando vemos al Consejo de Pueblos de Occidente, su posición es nacionalicemos la energía eléctrica. Vemos al Comité de Unidad Campesina y es no, la construcción de hidroeléctricas. ¿Cómo puedo discutir yo con alguien que de entrada viene en una posición de todo o nada? Pero también hay que reconocer que la contraparte es que solo construyan las hidroeléctricas las empresas privadas, que no paguen, que estén exentos de impuestos y que no paguen ningún costo por hacer uso de un recurso público. Pero y el diálogo siempre es tardío, porque es cuando el proyecto ya está encaminado. Por eso es el momento de abordar ese pacto. Claro. Es el momento de que nos sentemos todos con una disposición de dialogar. Pero no hay que ver extremas solo unas posiciones, sino de los dos lados. Vamos a la pausa comercial y ya volvemos. Específicamente le queremos aprovechar para recomendar en este segmento de la revista Contrapoder de esta semana. Tiene que ver con estudiantes, los becados acá en Guatemala o los que reciben algún tipo de beneficio para continuar la secundaria. Oiga usted esta cifra de 610,000 estudiantes que el año pasado estaban matriculados en básicos y diversificado, solo 5% recibían una subvención pública. En este reportaje usted va a encontrar la historia de Milton, de Josué, de Julio, jóvenes que ya sea por una beca del Estado, por una beca de un colegio privado o por ayuda de otras organizaciones, consiguen terminar sus estudios básicos o secundarios, pero son los menos. Y plantea el tema
cuáles son las grandes oportunidades que se está perdiendo el país al invertir apenas 32 millones de quetzales por año en ayudar a que los jóvenes continúen sus estudios de la secundaria. A mí que me llama la atención de ese reportaje, me sorprende enormemente que el proyecto más exitoso y mejor dirigido de becas que ha tenido el Ministerio de Educación se ha dado justamente, oiganlo ustedes, durante la gestión de María del Carmen Aceña, y no con todos los ministros, digamos, de corte centroizquierdista que hemos tenido a partir de entonces. Ha sido en esa época en donde se han otorgado de manera más estructurada y más eficaz las ayudas del Estado para que... Pero te lo voy a decir de otra manera. De una manera, tasados de forma académica. Pero te lo voy a decir de otra manera. Un compromiso que se refleja desde la elaboración del presupuesto. Sí, porque después merma de tal manera que da tristeza ver qué proyecto de nación se puede tener. Cómo puede interpretar o leer uno el futuro de una nación a partir de que lee, este es el presupuesto que se le dedicó y esta es la atención que tenían estos estudiantes. Y los gobiernos subsiguientes simplemente lo drenan hasta casi desaparecerlo. Bueno, vamos a lo que se viene, ¿te parece? Juguemos a la bolita de cristal. ¿Qué? Y es que tenemos 3 temas que se nos vienen en los siguientes días y que creo que es importante analizar. El primero de ellos es que el próximo 19 de septiembre, aquí en la ciudad de Guatemala, tendrá lugar la Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, cuyo tema será abordar nuevamente el tema de las drogas. Pregunta del millón, ¿será que se va a abordar de forma académica, entrando a las diferencias de modelos, tipos de drogas, alguna ruta crítica? ¿O vamos a seguir con ese debate de deberíamos, sería ¿académica interesante? o política? No, pero el plan de OEA era justamente que fuera en este foro en donde se empezara a discutir ya de una manera más científica y menos política. Y se decide hacer en Guatemala como una especie de reconocimiento o de concesión al gobierno del país, que fue el que planteó este tipo de... El que levantó el avispero. Sí, el que levantó esta discusión, que yo creo que el avispero ya se calmó y no creo que la reunión del 19 de septiembre es para entonces que le estás planteando, que la del 19 de septiembre vaya otra vez a alborotar a las avispas. Sí, no lo pregunta si creemos que se viene así como el mismo discurso o va a algo técnico. Yo creo que no. Viste que esta semana se escuchó que el informe no está listo, que va a estar hasta finales de 2014, ese informe de técnicos que iban a decir por qué la propuesta de Guatemala se puede sostener y por qué es viable. Pero resulta que estuvieron ocupados con otras actividades y no va a estar listo. Entonces decime de qué van a hablar. Por ejemplo, sería interesante generar un análisis de modelos comparados. Yo creo hay como 8 casos en el mundo que se pueden analizar. ¿Sabe qué, Philip? Yo lo que considero es que hay una gran diferencia entre la última asamblea, la última reunión y la actual en septiembre. Existen por lo menos 3 nuevos casos que han ocurrido durante un año que permiten más a esas comisiones técnicas, académicas o científicas analizar con mayor profundidad cuáles serían las implicaciones. Esa es la gran diferencia que existe entre una reunión 2013 y una reunión 2014. Déjeme tirar mi pequeña pedrada. ¿Qué? Y es que el país que propuso el debate, ¿qué ha hecho a lo interno para que el tema camine? Pero déjeme contribuir con su pedrada. El país que lanza el debate, el país cuyo presidente lanza el debate, no tiene ni siquiera a los integrantes de la bancada oficialista convencidos de lo que el presidente promueve, lo cual no es negativo, pero presenta la gran dificultad que tiene Guatemala para echar a andar esa propuesta. Ya muy traviesos con 2 pedradas en 2 minutos. Pasemos al segundo tema, y es que estamos a la vuelta del mes de septiembre y eso implica que el Ministerio de Finanzas presentará ante el Congreso de la República el proyecto de presupuesto para el año 2015 y las estimaciones es que el presupuesto podría rondar los 73,000 millones de quetzales. Todo esto con una recaudación esperada entre los 53,000 y los 55,000 millones de quetzales. ¿Es un presupuesto real? ¿Es irreal? Y sobre todo, tal vez la pregunta más importante, ¿se va a aprobar este presupuesto? Yo creo que no, Philip. El otro año es electoral, yo lo digo a cada rato para que no se nos olvide. Ninguna bancada de oposición le interesa darle recursos al Estado para que pueda utilizarlos para promocionar a su candidato a la presidencia y posiblemente a una candidata a la alcaldía metropolitana. Creo que la viabilidad de que ese presupuesto se apruebe es muy baja. Es muy baja. Yo tengo 3 números para comentar esto. 66, 70 y 73. Han sido los números claves que ha propuesto el Ejecutivo para financiar la nación en los últimos 3 años.
ninguna de las tres cifras está aprobado ya. Es capaz el Estado de llegar a esa suma para financiarnos, ni siquiera la operatividad del Estado. Veamos qué es lo que tiene que estar en discusión próximamente en el Congreso, o lo que ha estado en discusión a partir del dictamen de la Junta Monetaria. 4 billardos que van a ser utilizados en parte para un compromiso de deuda, pero también parte de ellos se está proponiendo para financiar presupuesto y salarios de policías. Entonces, cualquiera que sea la cifra, no me preocupa tanto, ¿es aprobada o no es aprobada? Si no es aprobada, lo que me preocupa es que seguimos con presupuestos que no están financiados. Entonces, esa es la raíz de todo problema. Yo veo improbable también que se apruebe el presupuesto, sobre todo después de que la bancada del líder ha crecido tanto, y me parece a mí que la bancada del Partido Patriota pues está perdiendo capacidad de negociación con el resto de grupos en el Congreso. No es que haya tenido mucha todo el tiempo, pero me parece que se le reduce cada vez más de cara a ese año electoral. Ahora bien, sí podría darse un gran acuerdo en materia de obra pública, pues que aceite a todos los partidos políticos y la campaña electoral, y entonces vayamos con el presupuesto de 73 millardos. Más que a todos, yo creo que aquí es un acuerdo político, no, de a dos, porque para finales de noviembre, el líder y el Partido Patriota tienen 105. Eso sería interesante. Y el arte de repartir el patrimonio del Estado puede ser la llave para abrir el Congreso. ¿Creen que la previa aprobación de los bonos del Tesoro podría apuntar cuál es la conformación que va a... La elección de Cortes, creo que ahí también va a haber otra variable, y con eso el tercer tema que se nos viene, y es que a partir de este lunes, en esta semana, la Comisión de Postulación para la elección de Sala de Apelaciones, que es el proceso que ha tenido menos contratiempos, si lo quieren llamar así, y que va un poquito más adelantado que el de Corte Suprema de Justicia, iniciará la fase de recepción de impugnaciones, de tachas, que es un concepto que a mí honestamente no me gusta, y que a partir del 1 de septiembre ya empieza la evaluación de candidatos. Señores, yo creo que es un hecho que el sistema de comisiones de postulación ya ha colapsado. En términos reales, ya no responde a las necesidades del país, está totalmente detentado, abusado, cooptado. Yo creo que esta es la última vez como periodo que vamos a verlo. Tal vez la única pregunta que yo lanzaría es, ¿vamos a ver una dinámica de tachas tipo la elección del 2009, que eso era un linchamiento público? De decir, en 1975 Paola se trazó un mes en pagar su tarjeta de crédito, tacha. Perdón, pero yo nunca me hacía eso. Es que honestamente así eran las tachas de hace 5 años. Y en el 75 yo no tenía tarjeta de crédito. No queda. Yo creo que nosotros tenemos que pasar ya a nuestras preguntas sin respuesta. Sí. Y vamos a hacer ese ejercicio que tanto nos gusta hacer en esa mesa y que a usted también le gusta escuchar tanto. Y la primera tiene que ver con esa decisión que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral, o más bien cómo combina el Tribunal Supremo Electoral para que la Contraloría General de Cuentas de la Nación y el Ministerio Público observen si los funcionarios utilizan recursos, sea humanos, materiales o económicos, estatales, para hacer esa propaganda en favor del Partido Patriota. ¿Ustedes creen que estos dos órganos van a funcionar para contarle las costillas a los funcionarios que a lo mejor un día, a lo mejor el otro, se les ocurre promover la continuidad del Partido Patriota en el poder? Yo al Ministerio Público no lo veo tomando de inmediato las palabras del Tribunal Supremo Electoral como una exhortativa que deba ser tenida en cuenta. Lo veo diciendo, a mí, pues en realidad el tribunal no me ha pedido nada de manera directa, entonces yo voy a esperar hasta que ellos me especifiquen qué es exactamente lo que quieran que yo haga. Una denuncia. Exactamente. Felipe, Paola. Yo creo que sí, puede haber un curso en el MP de casos si hay denuncias, y las denuncias definitivamente van a venir de los partidos que no les conviene a quienes están apoyando los funcionarios, pero esa línea es muy difusa, porque el mismo alcalde puede estar apoyándose a sí mismo para su reelección, inaugurando un proyecto, y tiene la autoridad para hacerlo porque es el funcionario. Creo que no es... No para en ningún lado esta exhortación, Filipe. Yo solamente una recomendación. A esta Contralora no la veo entrándole a temas de Partido Patriota. ¿Y a Tel Maldana? Tal vez, a ver, yo sí creo que Tel Maldana en sus primeros meses de gestión no ha demostrado una subordinación tan abierta con el gobierno, pero yo me quería enfocar en el tema de la Contraloría. A Nora Segura no la veo entrándole a este tema.
Y si la elección del siguiente contralor va a ser un pacto líder-PP, tampoco va a ocurrir. Yo creo que eso es lo perverso del sistema, que los controlados eligen al que controla y al final termina siendo un círculo vicioso donde no se controla nada. Ya ven, tanto pesimismo en esta mesa. Vamos para la segunda pregunta y tiene que ver con Ángel Reyes. Escuche usted, Ángel Reyes es catalogado como el líder de una clica peligrosa de la Mara Salvatrucha. Ahora la pregunta es, ¿por qué si es considerado un recluso, de alta peligrosidad, sale a una atención médica ambulatoria acompañada únicamente por 2 custodios? Hay que añadir que esos custodios fueron invitados a almorzar por el prisionero y luego ellos fueron atacados de una manera muy violenta para liberar a ese recluso. ¿Por qué el Ministerio de Gobernación, por qué el sistema penitenciario no desarrolla esa famosa inteligencia para saber que Ángel no es un angelito? Es que no hay sistema penitenciario. Lo que hay es un grupo de cárceles y prisiones que se manejan de una manera, digamos, bastante anárquica. Aquí no hay un sistema. Eso queda claro cuando una persona puede salir e invitar a sus custodios, un reo de alta peligrosidad invita a sus custodios a almorzar, por favor. Eso es lo ¿verdad? que vemos, imagínense lo que no vemos, pero lo que no se ha podido implementar realmente es un sistema de videocámaras, de audiencias por videocámaras para no sacarlos, porque miren, no solo que el reo se fugue, es que ponen en juego la seguridad y la vida de los guardias penitenciarios que los han matado por trasladar a los reos a la torre. Que al final son unos que casi que saliendo de la adolescencia, los custodios. Y en este caso era una atención médica. Yo me preguntaba si no debería desarrollarse un sistema de atención médica, porque este era un hombre enyesado que necesitaba que un médico realmente lo atendiera con todos sus implementos, porque las prisiones no lo tienen. Philip, ¿quiere comentar brevemente sobre esto? Es que al final ahí es donde vemos la precariedad de nuestro sistema. Vemos también la precariedad en el sentido de que los guardias tan mal pagados se vuelven objeto de microcorrupción, porque al final que le inviten al almuerzo es un caso de microcorrupción. Y todas esas variables, si las vamos sumando una por una, abren la puerta para casos en donde es imposible que el Estado ejerza control sobre el sistema, y también abre la puerta para fugas como esta, porque al final de cuentas, mientras tengamos guardias mal pagados, falta de presencia del Estado, debilidad de infraestructura, falta de tecnología, funcionarios propensos a corrupción, esa anarquía que hablaba Juan Luis va a estar ahí a la vuelta de la esquina. Vamos a hablar ahora de algo que no es tan anárquico, pero bueno, depende cómo lo mire usted. Esta música ha hecho bailar ya a muchos, a quienes yo conozco, y tiene que ver con esa frase que dijo Roxana Valdetti, la vicepresidenta, cuando presentó durante una actividad de CONJUVE, es la Comisión Nacional sobre la Juventud, a Alejandro Sinibaldi. ¿Está fisiquín o no? Fue lo que ella dijo. Y esa frase famosa ha desatado una serie de producciones de música donde los guatemaltecos echan a andar y a volar su creatividad. Yo creo que le perjudica más que beneficia, porque en la estrategia de campaña, de lo que yo entiendo que va a ser la de él, tratan de despojarle de esa imagen de niño bien, niño bonito, niño mimado, que algunos potenciales votantes han mencionado que él tiene, y darle a más de un líder, un hombre cercano al pueblo. Cuando la vicepresidenta, en vez de ayudarlo, le reitera o le afianza eso de fisiquín, bonito, guapetón, como quieran ustedes llamarlo, lo que hace es reforzar una imagen de la que él trata de despojarse desde la campaña a la alcaldía metropolitana. No, yo creo que lo beneficia, que en términos generales la vicepresidenta es una de las políticas que mejor se comunica desde tarima con su público. Ella supo usar exactamente el tipo de palabras que necesitaba para conectar con las personas que estaban en esa audiencia. ¿Se dan cuenta ustedes que se vistieron ambos, ella y el ministro, con jeans apretados, con camisetas que les quedaban así, digamos, como una talla menor o media talla menor? Pues no se van a molestar conmigo. La cosa es que les quedaban apretaditas, se muestran así todos muy juveniles ellos. Lo que está tratando de hacer ella es de captar la atención de su audiencia, lo logra, y con toda esta repetición que se ha dado de ese momento, de ese evento, sí, lo que logra es publicidad para él. Ahora,
¿dónde está el Tribunal Supremo Electoral que es tan estricto con ya nos pusimos serios. Sí, es que hay que ser serios en esto. Sí. Que es tan estricto con los otros partidos y con el partido oficialista parece ser bastante más indulgente. Aquí es donde dice, ¿dónde está la Contraloría General de Cuentas del Ministerio Público que son exhortados por ese Tribunal Supremo Electoral a observar la ley de... Exhortados. Exhorta es como que yo te invito. Es que, dale, hombre. Yo sigo sosteniendo que lo que pasa es que ahí es más un vacío legal, un vacío institucional. Porque si nos vamos al estricto sensu legal, no es el Partido Patriota el que hizo la campaña. Entonces, pareciera que está un poquito afuera de la jurisdicción del tribunal. Ahí creo yo que refleja un problema más amplio, que es el manejo de recursos públicos para promover imágenes de candidatos, ministros y demás, y que creo que tiene que ver con todo el tema de la utilización del presupuesto del Estado para fines de comunicación política. Y que ahí es donde hay una serie de males, como por ejemplo, no hay forma de fiscalizar o de vincular este tipo de actividades con la jurisdicción del Tribunal Supremo Electoral. Segundo problema, algo que lo hemos discutido hasta la saciedad, la utilización de la pauta para premiar o castigar a los medios. En fin, o sea, yo creo que el tema del control de la publicidad oficial tiene que venir de forma paralela, pero tiene que ser más amplio al mismo tiempo. Porque quiera que no, como está diseñado hoy el sistema de control en materia partidaria, en materia político-electoral, yo no veo que el tribunal se pueda meter a tocar estos temas, porque no es su jurisdicción, porque formalmente no es el partido el que lo está haciendo. Y ojo, no estoy defendiendo al Partido Patriota, eso es campaña anticipada, pero otra vez, en el estricto sensu institucional, o sea, no está en la cancha del tribunal. Se pueden abrir preguntas, por ejemplo, ¿qué hacía el ministro de Comunicaciones en una actividad de Conjuve? ¿Qué es lo que él habla allí? Y sobre todo, analizar bien la forma en que ella lo presentó, porque reconozcamos que la que abrió la pregunta sin respuesta esta semana fue Roxana Bealdetti, ¿está fisiquín o no? Que cada quien la responda de acuerdo a sus estándares de los fisiquines o no. Pero lo que dice inmediatamente después es, les presenta a los jóvenes futuros votantes como este es un hombre trabajador. Ron, le digo yo, porque trabaja de día y de noche. Toma Red Bull como muchos de ustedes para siempre estar cargado de energía. Yo creo que con eso nos quedamos. Como era preguntas y respuestas y tenemos dos mujeres en la mesa, ella le deberíamos de haber. Ellas deberían. No vamos a caer en esa. Gracias por acompañarnos. Bueno. Gracias por acompañarnos este domingo a las 8:45. Le vamos a dejar en compañía ya de nuestra viñeta de la semana.